de la Biblia, documentos bíblicos históricos, procedencia, por qué la tenemos, por qué en español, de dónde viene, es infalible o es falible, es inspirada, no es inspirada, verbal, plenaria, tantas cosas que estaremos aprendiendo, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición durante todo el mes. Y claro, como siempre, gozándonos obviamente de la presencia también del misionero y su esposa, que ahora están con nosotros, y al ratito quien no le conozca pues lo van a conocer. Y gracias a Dios por estar en este lugar en esta tarde calurosa, pero ya son los últimos, ya hace falta un buen frío. Al ratito que lleguen ya no los vamos a querer, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre el servicio, y después vamos a empezar cantando a nuestro Dios con ánimo, con gozo, con contentamiento, con gratitud, y claro, ¿verdad? Como solamente Él lo merece. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde, porque tú eres bueno y eres, Señor, en gran manera, Señor, nos has ayudado y eres misericordioso. Y gracias, Padre, por extender tu mano para nuestras vidas, el proveernos, Señor, de la vida y la salud que en este día podemos tener, así, Señor, como del alimento espiritual que podemos disfrutar, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido el concedernos la oportunidad de poder llegar a tu casa de oración, Señor, para poder alabar tu nombre, bendecir, Señor, cada presente, Dios, con tu palabra, con los cánticos. Y gracias, Padre, porque al pasar los años podemos seguir, Señor, reuniéndonos para alabar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este lugar que nos permites usar como templo, Señor, en el que tu pueblo se reúne, Padre. Gracias por esta oportunidad y por esta bendición. Padre, al ser un día, Señor, de trabajo, de escuela, Señor, te pedimos que traigas todavía con bien al grupo de hermanos que estarán llegando, y que todos, Señor, a una misma voz podamos alabarte y con un mismo espíritu podamos recibir tu palabra. Gracias por los hermanos Lacinat, Señor, que están con nosotros, y gracias por el día grandioso que pudimos conocerles. Gracias, Señor, por dejarnos invertir en sus vidas, Padre, a través de nuestro granito de arena. Y Padre, que de principio a fin lo que aquí hagamos, lo que aquí se diga, sea conducido por ti, Señor, y para ti. Que delante de nosotros esté el temor reverente, Señor, a tu palabra, al templo, al cántico, Señor, pues es a ti a quien venimos a adorar, y es a ti, Señor, a quien alabamos y de quien recibimos, Señor, la escritura. Padre, por favor, Señor, reúnete con nosotros, aleja al enemigo de la congregación, no permitas que tenga cabida, y que podamos, Señor, con nuestro espíritu, Señor, tener la gracia, la cordura, Señor, para poder con un espíritu amable, afable, Señor, reunirnos y conducirnos, Señor, de esa manera. Padre, que el programa sea de bendición y de ánimo a nuestras vidas, Señor, y que todo lo que se haga sea para glorificar tu nombre. Oramos poniendo estas peticiones en tus manos por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a cantar. Tome el seminario, por favor, y cantamos al Señor. Bien, hermanos, vamos a cantar al Señor, himno número 282. 282, gozo la santa palabra a leer. Himno 282. Muy bien, vamos a cantar, ¿listos? Gozo la santa palabra a leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor, el de los niños, el tierno pastor, con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor. En el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me
aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios los bendiga. Hermoso canto, ¿verdad? Vamos a seguir cantando y alabando al Señor. Himno 287. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú me dices lo que soy, de quién vine, dice, y a quién voy. Himno 287. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Amén. Amén. Abra su Biblia, hermanos, Salmo 19, por favor. Salmo número 19. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Otto, si me ayudas con la luz, hijo, por favor. Salmo 19. Vamos a tener la lectura, hermanos, de manera alternada. Así como está sentado, vamos a leerla de manera alternada. El título del Salmo: las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos a otro día declara sabiduría. Leamos puntualmente. Sí, hermanos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí.
Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los mandamientos de Jehová, hermanos, dice la palabra de Dios, que son deseables y más que el oro, más que mucho oro afinado, más que la miel y que la que destila del panal. Dios nos ayude a amar y a enamorarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Como el escrito que Dios ha dejado para sus hijos. Recuerden que durante el mes, los que no saben los libros de la Biblia, hay que aprenderlos. Los que ya se lo saben, hay que aprender versículos, capítulos completos, algún libro pequeño, ¿verdad? Completo, que pudiéramos tomar el reto y mojar el cerebro, hermano, que no se seque, ¿verdad? Y que podamos de esa manera disfrutar de principio a fin del mes. Si usted conoce los libros de la Biblia, cierre su Biblia. Si usted todavía no los conoce, desde el principio hasta el final, abra su Biblia en el índice. Al principio de la escritura, obviamente antes de Génesis, aparece el contenido de su Biblia, el índice que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a decirlos antes del siguiente himno, vamos a decirlos de memoria. Si usted los conoce de memoria, no se apoye ahí. Si usted no los conoce, apóyese. Pastor, me lo sé más o menos. No se apoye, a ver si lo logra, ¿ok? Pero vamos a decirlos de memoria a la cuenta de 3, a ver cómo nos va. ¿Listos? Desde Génesis hasta Zebedeo. ¿Listos? Hasta Apocalipsis. 1, 2, 3. Génesis. Pues si no es rezo ni mercado, hermanos, parejitos, ¿ok? Y el que yo vea que no lo está diciendo, le voy a hacer una pregunta de la Biblia. ¿Listos? 1, 2, 3. Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Muy bien. ¿Con qué calificación se ponen? ¿Qué? 5, 7, 10, 100. Antiguo Testamento, mayormente. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Hebreo, ¿verdad? Nuevo Testamento, griego. Algunas partes, de verdad, se han encontrado escritos en arameo. Los 3 principales escritores de la Biblia son Pablo. Noé no escribió nada. ¿Quién? Moisés. Pablo, Moisés, ¿y quién más? Juan. No, hay uno que le gana a Juan en capítulos. ¿Quién? David. Es Moisés, Juan y David, ¿verdad? ¿En qué temas se divide el Antiguo Testamento? Primero aparece el tema de ¿la qué? La ley o la Torá, también conocida. Y después vienen los libros históricos, después vienen los libros poéticos, después vienen los libros, ¿los qué? Levanten la mano para saber quién está hablando. Los que siguen después de los poéticos, profetas mayores. Y después de los profetas mayores, y, hermano, pues si no es Chana es Juana, ¿verdad? Profetas mayores, luego profetas menores. Y después, ¿a qué brincamos? Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los primeros escritos se llaman los evangelios. Después viene un libro único que se llama Hechos, que es un libro histórico. Y después del libro histórico del Nuevo Testamento, ¿qué vienen? Los libros, ¿qué? Cartas paulinas. Dentro de las cartas paulinas aparecen las generales y las ¿qué? Pastorales, ¿verdad?
Y después de las cartas pastorales y generales, Pablo, y luego vienen las generales, que es Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda, tercera de Juan, Judas, y al final, ¿cómo se le llama? El Revelaciones o Apocalipsis, pero su tema es, su tema es profecía. ¿Quién escribió el libro de Juan? El libro de Apocalipsis. Juan. ¿Cuál Juan? El amado. ¿Cuántos Juanes hay en la Biblia? 3. A ver. Juan el Bautista, Juan el Apóstol y Juan el teólogo es el mismo que el amado. Juan Marcos, Juan el Bautista y Juan el Apóstol, el amado o el teólogo. ¿Sí? Muy bien, pásenle, hermano. Ahorita ya se está calentando el cerebro, ¿verdad, hermano? Vamos a seguir adelante. Pásenle, hermano. Vamos a entonar un himno más. Pónganse de pies, hermano. Pónganse de pies. Vamos a sembrar, es el título de este hermoso canto, hermanos. Vamos a cantarlo con gozo, con alegría, con entusiasmo, alabando, glorificando el precioso nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a sembrar. ¿Listos? En la madrugada del Santo Evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de las miel. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego a cosechar, luego a cosechar las gavillas que daremos al Señor. Aunque haga sol y aunque siempre segaremos con gran devoción y allá veremos fruto del trabajo al bendito santo eterna bendición. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor, luego a cosechar, luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros, fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor, luego a cosechar, luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar de pie. Vamos a preparar ahí, Fer, por favor, hijo, el video que tenemos, un pequeñito video introductorio a lo que es la Biblia y bueno, obviamente algo que resume en gran manera lo que estaremos aprendiendo durante este mes. Ya nada más que lo tengan y lo reproducimos, por favor. ¿Ok? Muy bien. Estaba batallando ahorita ahí con la imagen. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas.
Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucho
mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Bueno, vamos a estar respondiendo a esas preguntas, ¿verdad? ¿De dónde viene? Como ya dijimos, a las traducciones que existen, los métodos de traducción. Y estoy seguro que va a ser algo que todos vamos a aprender o algunos tal vez a recordar, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay más de una traducción de la Biblia? Está la versión tal, la traducción tal, la recopilación tal, y hay un montón de Biblias. ¿Por qué usamos la que usamos? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿De dónde viene esa traducción? ¿Qué es la traducción verídica? ¿Cuál es? ¿Por qué sabemos que lo que estamos usando es palabra de Dios? Bueno, esas preguntas esperamos que puedan ser respondidas durante el mes de septiembre y tal vez parte de octubre, pero la intención es que haya una mayor convicción de nuestras vidas acerca de lo que conocemos como la Biblia. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme 3 equipos de fútbol mexicano? ¿Cuántos pueden decirme 3 equipos del fútbol mexicano? Dígame 3. América, Monterrey y Tigres. ¿Alguien que me puede decir 3 del fútbol internacional? ¿Nadie? Allá atrás. Fer. ¿Quién me puede decir el nombre de 3 novelas? ¿Por qué voltean con la hermana Jessie? El nombre de 3 novelas. No, las del pasado, aunque sea. ¿Cómo? María, la del barrio. La hermana Rosa dijo. Marimar. Y María Mercedes. Ahí está, el hermano les ayudó. Muy bien. Ahora, son cosas que conocemos que no traen ninguna edificación a la vida, ¿verdad? ¿En qué le edifica que haya 22 hombres sudados, asquerosos, pateando una pelota de cuero de marrano? En nada. ¿En qué le edifica conocer a Marimar y a su perro? En nada, ¿verdad? ¿En qué le edifica conocer el fútbol mundial? En nada. Pero hay cosas que sí nos edifican y que debemos de aprender y que debemos de esforzarnos. Entonces, vamos a tener brevemente unas pequeñas dinámicas como lo hacemos cada año y estaremos obviamente durante el mes teniendo diferentes de ellas. Vamos a tener una primera competencia, ¿ok? Y yo espero que me puedan ayudar a participar. Usted no tiene que conocer mucho de la Biblia, solamente con que conozca poquito de la Biblia va a poder participar. Entonces, primero quiero que compita la sociedad femenil contra la sociedad varonil. Yo sé que no están todos, faltan mucha gente, pero los varones, 5 de la sociedad varonil y 5 de la femenil. Pásenle aquí enfrente, por favor, y después vamos a ir con los jóvenes también y hasta los niños, ¿verdad? Entonces, pásenle la sociedad de varones que estén aquí, 5 y 5 de la sociedad femenil, y luego vamos a ir viendo. Listo, rápido, hermanos. El juego es, el concurso es rápido, pero lo que tardan es en juntarse. Ahí jálenselos. No ocupan conocer mucha Biblia, nomás poquita, con poquito que conozcan, ¿ok? Fórmense viendo hacia acá, fórmense viendo hacia la pantalla, acá, hacia acá. No ocupan Biblia, no ocupan Biblia. Hay 3 varones, me faltan 2. Faltan 2 varones y 2 varonas.
faltan, si ya les hablaron, no se hagan del rogar. Falta una varona y 2 varones. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Mira, no, tienen que rogarles. A ver si ahorita ya en los tacos también les ruegan. Ah, ¿verdad? Ahí están, 5. Ok, viendo para acá. Así como están las mujeres, sigan instrucciones, hombres. Ahí están las mujeres, Escarcia, vete para acá. Ok, viendo para acá. Muy bien, ok. Ahora, vamos a ver, ¿cuál vamos a jugar primero? Muy bien, vamos a jugar primero, Ferchis, ¿en qué libro aparece? Esta es la pregunta, ¿en qué libro aparece? Ese no es, es el otro. ¿En qué libro aparece? Van a poder hacer el team back, ¿sí? Y responder lo más rápido que se pueda, ¿ok? ¿En qué libro aparece? Ahora, escojan quién es el que va a responder. Uno es el que va a responder de los 2 equipos. ¿Quién? Mau Navarro. ¿Listos? ¿Quién va a responder de acá? La hermana Caro. Ok. ¿En qué libro aparece una mujer se convierte en estatua de sal? Génesis. Ya sé, mira, vamos a hacer esto. Tráeme la chicharra y vénganse aquí adelante. Vénganse aquí adelante. Vénganse aquí adelante, hermanos. ¡Ey, ey! Vénganse. O los hombres de este lado, las mujeres de este lado. Ahí van a poder ayudarse. Se pone en medio. Este es punto para los hombres, ¿ok? Nomás uno. Échame el otro. Punto para... ¿Cómo? Ok. Bueno, listos. La hermana Flor va a contestar. Va contestando uno y luego otro. Sí, para variar. Todos contestan. El primero que toque, pues es el que va a contestar. Pero después de él sigue otro y después de ella sigue otra y así. ¿Sale? Para todas contestar. Pero pueden ayudarle. ¿Listos? ¿En qué libro aparece? O sea, ellos le pueden ayudar a usted a contestar. Esta está fácil. ¿En qué libro aparece? Se llama el juego. Profeta tragado por un gran pez. Otro micrófono. Jonás, muy bien. Vente, Otto. 1 contra 1, ya. El que sigue. Rola. El que sigue. ¿En qué libro aparece? Un joven mata a un gigante con una honda. Primero de Samuel. Muy bien. 2-1. Siguiente. ¿En qué libro aparece? Un bebé es colocado en una canasta. Ay, se le olvidó. Ayúdenle. 3, 2, 1, 0. Ya les digas. Éxodo. ¿Está prendido o no está prendido? No hay volumen, hijo. Préndale ese. Este ya está prendido. A ver, ahí chéquenle. ¿Dónde está Juan 3:16? Ahí va, espérame. Échamelo, hermano. Este no tiene pila, hijo. Este no tiene pila. Ok, siguiente. ¿En qué libro aparece? Ahí va. ¿Qué, hijo? Ok, listos. ¿En qué libro aparece? Un burro habla con su dueño. ¿Quién fue el primero? 3, 2, 1, 0. ¿En qué libro aparece sí, pero no lo contestó, le di 3 segundos. ¿En qué libro aparece un burro hablando con su dueño? ¿El libro de Jueces? ¿El libro de qué? Jueces. No, el libro de Jueces no. Marchan. Otra, van 3-1. El que sigue, agarren el micrófono, que esté funcionando, hijo. ¿En qué libro aparece que derrumbaron el muro de Jericó? De Samuel, no. ¿En dónde? Josué derribaron el muro de Jericó. Agarren el micrófono para que todos lo oigan, ¿ok? Agarren el micrófono. No, 4-1. A ver, listos. ¿En qué libro aparece el Espíritu Santo descendiendo como lengua de fuego?
Hechos. Hechos, muy bien. 5-1. Los están derrotando, hermanos. ¿En qué libro aparece? Dios confunde las lenguas. No. Agarra el micrófono. Génesis, muy bien, muy bien. Génesis, 5-2, 5-2. Ya, se van recuperando. Génesis, es el mismo, sí sirve. Ok, ¿en qué libro aparece Jesús dando el sermón del monte? Mateo, muy bien, con el micrófono, 5-3, Mateo. 5-3. ¿En qué libro aparece? ¿En qué libro aparece la multiplicación de los panes y los peces? No. 3, Juan, 5-4, 5-4. Ya se va recuperando. Tiene que tener el micrófono. Bueno. ¿En qué libro aparece? Lo acabamos de ver ese. ¿En qué libro aparecen los requisitos para los diáconos? 3, 2, no. 3, 2, no. Ahí está, primera de Timoteo, 5-5. 5-5. 5-5. Última gana, gol gana. ¿En qué libro aparece y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado? Primera de Juan. Fue Primera de empate, Juan. fue empate. Otra, última, fue empate. ¿En qué libro aparece? Con el micrófono. ¿En qué libro aparece el inicio de la reconstrucción del muro? No, ninguno de los dos. Nehemías. Ganaron ellas. 6-5. Ok, 6-5. ¿Se queda la femenil aquí? Se queda la femenil y pasan 5 de la sociedad de jóvenes. 3 hombres, 2 mujeres de la sociedad de jóvenes. 3 hombres, 2 mujeres de la sociedad de jóvenes. Rápido, muchachos, rápido. Vente, Jessy, rápido. Faltan 2 jóvenes. Rápido. Ahí viene mi Danny Boy. Ahí viene Sofi. Vente, Sofi, está bien. Ok, ya son 5. Ahora sí, se van a poner como estaban hace rato, ahí enfrente de mí. Y se va a intercalar una hermana, un joven, una hermana, una señorita, y así. 1 y 1. Vamos a jugar libro, persona o ambos. Libro, persona o ambos. Estamos viendo la necesidad de aprender la Biblia, ¿ok? Pónganse, muy bien, ahí aparece. Persona, se quedan en medio. Si yo digo un nombre, cual sea, y ese nombre es una persona, ahí se quedan. Si es un libro, pues se dan para allá. Y si es ambos, pues se hacen para acá. ¿Sí entendieron todos? El que se equivoque, pierde. ¿Ok? ¿Listos? Ok. Libro, persona o ambos. El primero. Abel. A ver, Karime se hizo para acá. Abel, ¿qué es? Karime, adiós, Karime. Ahí está. ¿Listos? Oseas. Ahí las 3 dudaron. La hermana Gaby dudó, la hermana Giselle dudó y la hermana Claudia también. Oseas es una persona y es un libro. Ambos, es ambos. En medio, otra vez en medio. Van ganando los jóvenes. Moisés. Santiago. Se va Santiago. Muy bien, Santi. Gracias por participar. Siguiente. Colosenses. Muy bien. En medio. Vamos en medio. Mardoqueo. Listos. Ageo. Por seguir a todos. Ahí está. Ahí aquí, a ver, ¿cuántos quedaron de los jóvenes? 3 contra 2. Ok. Vente, Flor. Bueno, no sé, ganaron los jóvenes. Quédense los jóvenes. Ahora, 2 niños y 3 niñas.
2 niños y 3 niñas. Rápido, 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 rápido. 2 niños y 3 niñas. Híjole, pero esta va a estar difícil. Ocupan conocer la Biblia. Espérenme, siéntense, hija, siéntense. Sí, ok, ahí tenemos a 2 niños. Si no hay más niñas, pues otros niños. Ok, pásenle, gemelos, pásenle. Ok, a ver qué tanto saben de la Biblia. ¿Quién más? Falta una niña, pásenle a alguien. Ok, listos. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, vamos a jugar Pedro o Pablo. Eran hermanos. Digo, Pablo o Pedro. Ahí, niños, tienen que tener mucha atención. Está Pablo y está Pedro, aunque está brincada ahí la letra. Pablo o Pedro. Yo voy a decir algo del personaje y ustedes van a tener que irse si creen que fue Pedro o si creen que fue Pablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta no vale, es un cáliz. Por ejemplo, tuvo una revelación donde le dijeron, mata y come. ¿A dónde sería? Ok, que sería Pedro, ¿verdad? En el lienzo, muy bien, en medio. Ahora sí, va la buena. No le hagan caso al primero porque les pasa como mi esposa, que se equivocó y todos se equivocaron. ¿Listos? Mírenme acá, ¿listos? Negó a Jesús 3 veces. Alexa, va para atrás. Fue Pedro. Ustedes se fueron a Pedro, correcto. Listos, otra vez, en medio. Tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco. El gemelo de atrás y Ethan van para atrás, se sientan. Muy bien. En medio, otra vez en medio. Predicó en Pentecostés. Pedro predicó en Pentecostés. Ganaron los niños. Ahora, último. La sociedad infantil, la sociedad kids, vuelva otra vez en medio, los mismos. Y la femenil que habían ganado, vuelvan otra vez y terminamos ahí. La femenil, las hermanas que habían ganado, vuelvan a acomodarse, ¿ok? Niños, tranquilos, luego por eso no los pasamos, ¿ok? La femenil que estaba ahorita, pásenle, las hermanas que estaban concursando, las que habían participado, que ganaron. Rápido, ok. Así como están, cada quien traiga una Biblia de la femenil, una Biblia de los niños, ¿ok? Listos, muy bien. La del gemelo, hija, la del gemelo va a estar mejor. Tráemela, gemelo, aquí enfrente. Tráemela aquí enfrente. De tu lado, gemelo, de aquel lado. Ahí. Y la otra, nada más una. Y la otra déjenla acá, hermana. Bueno, échamela entonces, perdóname, hijo. Échamela, aquí. Ok. Ahí está una raya donde está Alexa. Ahí se ve, no es cierto. Allá, más atrás se ve una raya, allá atrás. No. Allá atrás. No, sí se va a ocupar. Aquí déjalo en medio. Ahí está una raya, ahí está una línea. Ahí está una línea. Niños, acomódense. Pongan atención. Yo voy a decir un texto. Y ustedes van a pasar y con un solo movimiento van a tratar de encontrar ese texto. ¿Ok? Un solo movimiento. Cuando lo encuentran. Pon atención, Ethan. No sé por qué le estás preguntando a alguien más. Ponme atención a mí. Van a pasar y con un solo movimiento van a tratar de encontrar ese pasaje, ¿sí? En el momento que lo encuentras, agarras el micrófono y lo empiezas a leer. Pero regresando, tú puedes decirle a tu compañero para atrás o para adelante, pero no pueden avanzar hasta que hayan llegado hasta esa misma línea. ¿Entendieron, niños? ¿Entendieron? Ahí ayúdenles, ¿ok? Ok, listos. El pasaje es sencillísimo. San Juan 3:16. Vamos, San Juan 3:16. Un solo movimiento. ¿Ok? Un solo movimiento.
Un solo movimiento. Ok, un solo movimiento. Un solo movimiento. San Juan 3:16. Ya. Un solo movimiento, gemelo. Un solo movimiento. Un solo movimiento. San Juan 3:16. San Juan 3:16. Un solo movimiento. Ya, gemelo. Un solo movimiento. Ok, un solo movimiento. San Juan 3:16. San Juan 3:16. Un solo movimiento. San Juan 3:16. Cuando lo encuentran, lo leen con el micrófono. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ok, ya ganaron las patronas, ganaron las patronas. El domingo le vamos a seguir, ¿ok? Fuerte el aplauso para la femenil que ganó y el domingo vamos a seguirle, ¿verdad? Pero esto es para que veamos que sí es importante conocer la Escritura. Cada historia de la Biblia, cada pasaje de la Biblia nos enseñan algo acerca de Dios, algo acerca de nuestra vida y señalando a Jesús. Entonces es muy importante, mis hermanos, que aprendamos y conozcamos la Biblia, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien, hermanos, ocupa un sobre para diezmos y ofrendas misioneras? Que levanten su mano bien alto, hermanos. Este es un culto como si fuera de miércoles. Lo movimos para el día de hoy, pero vamos a ser fieles y honrados con lo que Dios nos da, hermanos. En el mes de agosto, por alguna razón, hermanos, bajó considerablemente ahí las entradas, pero yo espero que podamos recuperarnos y poder tener el cuidado de nuestra iglesia, que ocupamos dar a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Muy bien, vamos a estar de pies, hermanos. Vamos a entonar un último himno antes de adorar a Dios con los diezmos y ofrendas. Todos puestos de pie, vamos a entonar el último himno de esta noche. Vamos a cantar todos de pies. Habladme más de Cristo es el título de este canto. Vamos a cantarlo, hermanos, con gozo, con alegría, alabando al Señor. Habladme más de Cristo. ¿Listos? Quiero que hable de aquel grande amor. En el Calvario Dios nos mostró. Quiero que hable del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que a sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, quiero saber ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén. Amén. Vamos a honrar al Señor, hermanos, a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas misioneras. Hermanos, vamos a estar por la familia Mina,
quienes están ya trabajando en el país de Uruguay, y qué bendición que podamos obviamente tener parte con los misioneros. Hoy está uno con nosotros y siempre que viene misionero nos gozamos y queremos apoyar, hermanos. La mejor manera que podemos hacer, además de orar, es aportando, hermanos, en la promesa de fe, para que podamos seguir sosteniendo la cuerda y mandando nuestro granito de arena. Alguien pensaría, es que es insignificante lo que hacemos. La verdad es que podemos hacer más, pero cualquier cosa que hagamos, hermano, en la mano de Dios puede multiplicarse para miles. ¿Se acuerda usted de aquellos panes y peces? 5 panes y 2 peces, alimentando a 5,000 personas. No es, hermanos, el punto acerca de una cantidad, aunque debemos de honrar a Dios con nuestros bienes, es el deseo de obedecer a Dios. No hay iglesias grandes y pequeñas, hay iglesias que obedecen y que no obedecen. No hay ricos y pobres en el hogar de Dios, hay simplemente quienes obedecen y quienes no obedecen. Y Dios ha mandado que cuidemos nuestra iglesia, pero también que mandemos el mensaje de salvación a través de los misioneros, a través de la distribución de la Biblia. Gracias a Dios, hermanos, por este último mes que pudimos enviar y sigamos enviando también ofrendas generosas para distribución de Biblias. Hermano Julio, me gustaría que el domingo, hermano, pudiera dar un reporte de cuánto hemos enviado en lo que va del año. Estamos por terminar el año, este mes del primer año, enviando soporte a la distribución de Biblias. Este mes enviaron 2,920 pesos durante el mes que se recaudaron para la distribución de Biblias, hermano. Y si usted tiene parte con eso, sin duda, Dios bendice a todo aquel que tiene parte en que la palabra de Dios se conozca en otros hogares, en otras regiones. El mundo fuera diferente si la Biblia se conociera, hermanos, y es parte de nuestra labor dar a conocer la Santa Escritura. Vamos a orar. Hermano Daniel Rodríguez, ahí en tu lugar, hermano, por favor, ora por este tiempo de diezmos y ofrendas. Vamos a orar, hermanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar de pie. Pueden recoger sus Biblias ahorita, gemelos, por favor.
da mucho gusto ver a Cristo entre nosotros. Sí, sí lo vi, ¿verdad? No me equivoqué, aquí anda. Estuvo malito todos estos días pasados. Va recuperándose bien, hermana Mayra, gracias a Dios. Qué bueno. Sigan orando por el hermano José Luis, nos dio un susto esta semana. El lunes que tuvo aquí la reunión de varones, los primeros días andaba muy norteadillo, pero ya hoy se oía mucho mejor y de hecho tenía el deseo de venir, pero oren por la mamá de la hermana Gloria que también se puso malita y hoy tuvieron que atenderla. Pero les manda agradecer especialmente a los varones que estuvieron pendientes de él. Están tanto el hermano como la hermana muy contentos y agradecidos por la atención que les dieron. Gracias, hermanos, pero sigamos orando que el hermano José Luis pueda estar 100% bien. El hermano Jason, el hermano Brando, la hermana Siria, Cadmiel, Matías, Adriel y no sé quién más, a lo mejor se les pegó, andan en la chona, vienen de camino. Dios permita que lleguen con bien y que todo pueda estar bien en su trayecto. Bueno, antes de que los niños salgan, veo a los maestros ya bien preparados, pero quisiera que los niños no se vayan sin antes escuchar al misionero, el reporte que trae, claro, la hermana, aunque ya muchos la hemos conocido, pero hermano Krim, si pudiera venir, hermano, y darnos un reporte de lo que Dios ha estado haciendo con ustedes allá en Mayotte. Para quienes no les conocen, tal vez presentarnos su ministerio. Hay hermanos que se han incorporado en el último año y quisiéramos que le conocieran, por favor. Entonces, si estamos contentos, hermano, diga un fuerte amén, porque el misionero está con nosotros junto con su esposa. Y después de que el hermano da el reporte, entonces yo le digo a los niños que puedan salir y podamos de esa manera atender a todo esto. Hermano, gracias. ¿Hace cuánto está en el Mayotte, hermano? 10 años. Pues tenemos alrededor de ese tiempo que los hemos estado apoyando por la gracia de Dios y es una bendición. Hermano, tome su tiempo, hermano. Gracias por estar aquí. Adelante, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Es una bendición estar con ustedes nuevamente, con ustedes en esta noche. Amén. Y agradezco al pastor por la invitación para compartir el ministerio y también para compartir la enseñanza en esta noche. Por los que me conocen, me llamo Krim Lacinat, ahí está mi esposa, Janet Peña. Yo nací en Francia, me convertí en Oaxaca, en México. Estuvimos obrando 15 años en México, 4 en Oaxaca, 11 en Monterrey, 5 años en la Guyana Francesa y ya llevamos 10 años en una parte de ahí de Mayotte, en África del Sur. Tenemos 3 hijos, Jennifer, que está ahorita viviendo ahí en Francia. Tenemos a Vanessa, la segunda, que está casada y tiene 2 niñas que vive ahí en Guadalupe. Y nuestro hijo Abdel tiene 22 y ya se comprometió el mes pasado y Dios mediante el próximo año tendremos una boda. Y entonces nosotros estamos en Mayotte. Ya el año pasado les había hablado de cómo iba la obra, de la oposición, opresión que está viviendo ahí los hermanos ahí en este lugar. Y creo que también hay un problema de pila. No. No sé si es. Sí, ahí está. Ahí debería. Y si no, que le ayuden, tal vez. Ah, ya. Ahí está. Ok, gracias. Entonces, ya estamos, seguimos siendo en Mayotte. Recuerda la última vez, se había hablado de la opresión, la oposición, la conversión del ex imam. Que el imam es un líder religioso de los musulmanes, que estaba con nosotros, que se convirtió en predicador. También la ordenación de un pastor ahí, el pastor Ahmed, ordenado, un pastor local, muy importante porque conoce el idioma de allá, más que el francés. Ahí se habla el shimaoré, el dialecto de allá, y entonces él nos está mucho ayudando a conocer la religión, la tradición, la cultura, el idioma.
y entonces es muy importante para todas las actividades que tenemos, porque siempre la tenemos en 2 idiomas, en francés y también en el dialecto de allá. Y entonces pues las últimas noticias, conmigo no quiere. ¿Lo puede avanzar ahí, Manuel? Ok, la última noticia que tenemos se fue a partir del mes de diciembre del año pasado. Ahí en donde vivimos hubo un ciclón. Y este ciclón era de fuerza más alta que pueda haber, nivel 5 o nivel morado. Y entonces fue un ciclón muy desastroso, hizo mucha destrucción ahí en la isla, fue tremendo. Y el problema de esta isla es que mucha gente vive en casas de lámina, techo y paredes, todo está hecho de lámina. Entonces cuando pasó el ciclón arrastró con todas las casas de lámina, prácticamente todos los edificios ahí tienen techos de lámina, y también una gran mayoría de techos grandes han sido llevados por el ciclón. Y pues muchas familias de la iglesia vivían en estas casas. Gracias a Dios no hubo pérdida humana en la iglesia, pero hubo muchas pérdidas materiales. Perdieron todas sus casas, perdieron sus muebles, ropa, todo. Salieron corriendo de ahí de sus casas para encontrar un abrigo ahí donde había casas de cemento, y pues por la gracia de Dios no hubo pérdida humana. Y entonces con las ofrendas que hemos recibido, pues iglesias se enteraron, tanto en Francia como aquí se enteraron de lo que había pasado, nos enviaron ofrendas y compramos material, y ahí con las familias de las iglesias empezamos a reconstruir, a ayudar a reconstruir las casas de los hermanos. Cada día íbamos a lugares diferentes, todas las familias juntas, y eso fue una bendición, porque eso permitió a ver la unidad de la iglesia, pero también la solidaridad, todos ayudándose los unos a los otros. Pudimos también comprar algunos muebles para algunas personas que habían todo perdido, y también ropa y otros accesorios que necesitaban ahí en sus hogares. Luego, unos días después, 10 días después del ciclón, era Navidad. Entonces tuvimos esta actividad, mucha gente vinieron, gente que todavía estaba en la desesperación, que había perdido todo, y entonces pudimos presentarle la esperanza que hay en Cristo. Y ahí estaban los jóvenes que presentaron un sketch, tanto en francés como en el Shimaoré, el dialecto, y también el coro de la iglesia que presentó sus especiales, tanto en francés y en Shimaoré, y también la enseñanza, la predicación en francés y Shimaoré. Y gracias a Dios pudimos darles algo de esperanza, pudimos también distribuirles mandados, despensas con las ofrendas que habíamos recibido. Y después de esto, entonces, como habíamos recibido ofrendas, compramos muchos alimentos, hicimos muchas despensas, muchos mandados, y fuimos en diferentes colonias, todo alrededor de ahí de donde estábamos, y juntábamos a la gente en cada lugar, juntábamos a la gente y les predicábamos el evangelio, y después de predicarles, pues les entregábamos una despensa. Y fue algo increíble, porque jamás habíamos predicado el evangelio a tantas personas en tanto tiempo corto. En los meses de enero, febrero y marzo, a más de miles de personas le habíamos hablado del evangelio. Y recuerda que estamos hablando de un contexto musulmán, estamos hablando de predicar el evangelio a musulmanes, pero este ciclón nos abrió puertas para poder predicar el evangelio. Así que aun si este ciclón llegó como desastroso ahí en la iglesia, pues fue de bendición, fue de mucha bendición. Los hermanos pudieron reconstruir su casa un poquito más grande, tuvieron unos muebles nuevos que no tenían,
y otras cosas que no tenían, pudieron tener eso y como iglesia pudimos predicar el Evangelio a mucha gente como nunca lo habíamos hecho. Así que este ciclón fue de bendición para nosotros, aunque parece raro decir eso, pero así fue. Dios puede tornar cualquier cosas malas o desastrosas en cosas buenas, y es lo que pasó con nosotros ahí en Mayotte. Tuvimos varios salvos, bautismos, como cada año, y pues más este año, y luego pudimos hacer otro viaje. Recuerda que estamos cada año haciendo un viaje misionero a las Comoras. Las Comoras es un país vecino, islámico, 90.9 musulmanes, a predicar el Evangelio, y entonces este país cerrado al Evangelio siempre vamos y tenemos oportunidad de predicar el Evangelio. Esta vez fuimos en 5 ciudades diferentes. Pudimos ir a 5 ciudades diferentes para predicar el Evangelio, y si se preguntan pues cómo le hacen para predicar el Evangelio en este país que es cerrado el Evangelio, que es prohibido predicar el Evangelio, pues ahí en Mayotte, en nuestra iglesia, hay varias familias que son de este país. Y entonces ellos les hablan allá a sus familiares, le dicen, ¿sabe qué? El pastor va por allá, recíbelo, invite amigos y vecinos, recíbelo en la casa y escuchen lo que tiene que decir. Así que nosotros llegamos ahí y hay familias, hay casas que nos están esperando. Podemos pasar a la otra imagen. Ahí hay personas que nos están esperando en casas. Llegamos y ahí está la gente y nosotros les hablamos del Evangelio, y es increíble cómo ellos son sensibilizados cuando hablamos del Evangelio de la gracia, porque ellos, como les había dicho, ellos tienen un Dios que tiene 99 nombres, pero ninguno de ellos es amor. No saben lo que es el amor de Dios. Así que nosotros, cuando le hablamos del amor de Dios, de la gracia de Dios, es algo que sensibiliza sus corazones. Así que agradecemos a Dios por estas oportunidades que tenemos de predicar el Evangelio en nuestros lugares. Dios abre puerta y eso es una bendición para nosotros. También ahí de regreso, pues seguimos ahí en Mayotte con campañas y con bautismos, salvos y bautismos. Luego, ahí tuvimos el mes de mayo nuestra tercera generación de graduados del instituto de ahí de Mayotte. Ahí está la pareja, Yunusa y Yamila, y la joven Françoise. Los tres están muy involucrados en las actividades de la iglesia, y Dios mediante con Yunusa, regresando, vamos a tener una formación pastoral, y si Dios quiere el próximo año también ordenarlo como pastor ahí en la iglesia de Mayotte. Estamos también trabajando ahí en Ruanda. Como ya les había dicho, en Ruanda Dios nos abrió unas puertas. Ahí estamos preparando obreros en el país de Ruanda. Está en el continente africano, y entonces ahí viene la gente y les estamos formando en línea, pero cuando yo voy allá hacemos cursos intensivos sobre la preparación. El país de Ruanda es muy difícil, el gobierno es dictadura y pone muchas trabas a los cristianos, pero confiando en Dios, están confiando en Dios que se pueda más adelante abrir iglesias. Están haciendo obras en sus casas, en las ciudades de donde viene, y están aprendiendo y practicando al mismo tiempo. Estamos también en México. No recuerdo si había hablado de este proyecto el año pasado. Estamos ya finalizando, ya formando este proyecto. Lo que ven ahí en este mapa es el Evangelio en el mundo. Lo que ven ahí en verde son los países alcanzados. Lo que ven en amarillo son los países que están en proceso de ser alcanzados. Y lo que ven ahí en rojo son los países no alcanzados. Un país es alcanzado quiere decir que hay muchas iglesias, hay muchos misioneros, pastores, y la gente puede escuchar el Evangelio. Pero en esta zona roja es a donde no hay iglesias, o muy poquitas, muy poquitos misioneros, muy poquita gente.
y hay muchas razones de por qué está así. Y una de las razones es que de los obreros que salen del campo misionero, 96% van en países ya alcanzados, 96%, y solamente 1% van a los países no alcanzados. Y por eso es que van a seguir. Y ahí en esta zona está predominado por el Islam, el hinduismo y el budismo. Y entonces muchos mexicanos van allá. ¿Por qué? Porque no saben que es un musulmán, no conoce el Islam, nunca ha visto un musulmán, no sabe qué cree, no sabe qué come, no sabe su tradición, no sabe su cultura, no sabe nada. Entonces, pues como no sabe nada de esta, que sea musulmán, hinduista o budista, pues se queda por acá donde hay católicos, se hablan español, y esa es por la razón porque tenemos muchos misioneros en países ya alcanzados, todo lo que es América Central, América del Sur. Y entonces el proyecto ya que tenemos, estamos ya trabajando con el Colegio de San Luis, con el Instituto Bethesda y otros institutos. El propósito es de formar misioneros transculturales. Estamos formando una escuela para enseñarle sobre el Islam, qué es el Islam, qué creen, cómo evangelizar, igual por el hinduismo y el budismo. Entonces queremos preparar obreros transculturales para ir a estos lugares a donde hay realmente necesidad. En toda América solamente hay 0.2% de personas no alcanzables, y en otros lugares hay 95.7% de personas no alcanzables, quiere decir que no pueden escuchar el evangelio de ninguna manera. Y entonces aquí en América, por ejemplo, se ocupa 110 obreros, mientras que ahí en esta zona roja se ocupa 55,000 obreros. Entonces vemos una tremenda diferencia. Entonces estamos en este proyecto. La teoría estaría aquí en México, aprendiendo sobre toda esta cultura, religiones y todo eso. Y después el proyecto es hacer también una práctica, un entrenamiento en Francia. ¿Por qué en Francia? Primeramente porque es un país abierto al evangelio, y ahí hay todas las razas que quieren. Hay muchos musulmanes, hay muchos hinduistas, budistas. O sea, la idea es que el obrero vaya en Francia, en una iglesia bautista independiente, ahí esté sirviendo en la iglesia, ayudando, pero el objetivo es que ahí en Francia, cruzando la calle, cualquier mercado, cualquier lugar, va a haber musulmanes, que empiece a interactuar con musulmanes, conocerlos, empezar a evangelizarlos. Todo eso es un tiempo de entrenamiento ahí en Francia para que sean preparados antes de ir al país no alcanzado, porque en cualquier país del no alcanzado que va a ir, va a ser un país cerrado el evangelio, pero con posibilidad siempre de predicar el evangelio, pero ya con un conocimiento del idioma, de la cultura, de la religión y todo eso. Entonces ya estamos en eso, y Dios mediante ya el próximo año ya empezamos con esta escuela, y que Dios pueda enviar obreros en estos lugares, porque hay mucha necesidad. Es una extrema urgencia de enviar obreros en estos lugares. Así que estas son las peticiones por la protección de los que asisten a la iglesia, por el crecimiento espiritual de los miembros ahí en Mayotte, por un terreno. Seguimos buscando con mucha dificultad este terreno, por la obra misionera en las Comoras, la obra misionera en Ruanda, por el proyecto misionero, y también por la familia. Gracias de antemano por su apoyo desde todos estos años, y también por sus oraciones. Muchas gracias. Vamos a... Los niños, ahora sí pueden salir los niños. Y al final, cualquier pregunta le podemos hacer ahí al hermano, a su esposa. Y qué bendición, hermanos, es poder tener parte en esto. Todos los niños pueden salir a su clase, y ahora sí que el hermano nos predique la palabra de Dios. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Gracias. Muchas gracias. Ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Una vez que encuentren la cita, les invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Romanos 1, 16. La palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Está escrito: mas el justo vivirá. Hoy vamos a hablar del poder del evangelio. Oremos. Señor, gracias nuevamente por este tiempo, gracias por los cantos, la oración, Señor, las ofrendas y también las actividades, Señor, las dinámicas. Gracias, Señor, has preparado nuestros corazones para este momento, para poder escuchar tu palabra y seguir siendo edificado a través de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. El poder santificador, el poder del Evangelio, el poder del Evangelio. Están viendo el mes de la Biblia, van a hablar de este Evangelio, de la Biblia, y pues se van a dar cuenta, o si ya no se dieron cuenta, que el Evangelio tiene un poder tremendo, tiene un poder tremendo, más de lo que podemos imaginar, más de lo que podemos imaginar. Y si Cristo es el poder encarnado de Dios, pues la Biblia es el poder encuadernado de Dios. Es el poder de Dios. Y el apóstol Pablo ahí en este versículo nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo pues, no se avergonzaba, y lo decía a alta voz, que no se avergonzaba del evangelio, y tenía razones, argumentos para no avergonzarse del evangelio. No solamente porque se llamaba el evangelio, sino porque, como nos dice luego, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si realmente algo es poder de Dios, no podemos avergonzarnos de lo que es poder de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el evangelio es el poder de Dios, el poder salvador de Dios, porque nos dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, primeramente vemos que el evangelio es el poder de Dios, es el poder de Dios salvador para todos los hombres. Dice aquí: para todo aquel que cree. No está diciendo para algunos, para unos cuantos o para una cierta cantidad de personas, sino dice para todo aquel, y eso incluye a toda persona en este mundo. Y entonces esto es muy importante, porque a nosotros nos quita la presión y la preocupación de salvar las personas. Aún si quisiéramos salvar las personas, nosotros no lo podemos salvar. El único que puede salvar a la persona es el evangelio, como nos dice, porque es poder de Dios para salvación. Y realmente Dios no nos envía a salvar a las personas, sino que Dios nos envía a predicar el evangelio. Después el evangelio se ocupa del resto, se encarga de salvar a las personas. Y entonces el apóstol Pablo podía afirmar de una gran seguridad, con una gran convicción, que el evangelio era poder de Dios para salvación, porque él lo veía en todas las ciudades, en todos los países a donde fue y a donde predicaba el evangelio. Él mismo veía a las personas que eran salvas, las personas que se convertían, no importa si eran judíos, si eran griegos, si eran personas comunes, si eran nobles o si eran gente de gobierno, de donde él veía el poder de Dios que podía salvar a cualquier persona.
Y eso es muy importante, tener esta convicción. El apóstol Pablo tenía esta convicción, por eso que aún ante los reyes les predicaba, les hablaba del evangelio, porque sabía que el evangelio podía tocar su corazón, por ya que el evangelio podía salvarlo. Y muchas veces nosotros dudamos del poder del evangelio. ¿A cuántas veces a nosotros nos hemos dicho, no, pues este no tiene caso de hablarle, este nunca se va a convertir, este tiene el corazón duro, este nunca va a hacer caso? Y decimos, pues no tiene caso de hablarle de Cristo. Eso es dudar del poder del evangelio. Yo me imagino los tiempos de los hechos, el tiempo de los hechos, cuántas personas no dudaron de que el apóstol Pablo podía ser convertido. De la manera que era perseguidor, odiaba a los cristianos, los mataba, los encarcelaba, los perseguía, cuántas cosas más. Y realmente cuando se convirtió, aún después de su conversión, gente ahí en Damasco dudaban todavía, no, pero este es aquel que perseguía y todo eso. Entonces imagínense, si aún después había duda, ¿cuántos había antes? Y realmente al apóstol Pablo ahí nos está diciendo, nos está asegurando que el evangelio es poder de Dios. Y realmente cuando estoy hablando de estos países, y más que todo de los musulmanes, hay mucha gente que piensa que no tiene caso de ir a predicar el evangelio. Son duros, su religión es dura, y entonces nunca se van a convertir. Y unos antes de empezar ya están desanimados y ya desconfiando, y ¿para qué van a ir a predicar el evangelio? No, el evangelio es poder para cualquier persona, es poder para salvar a cualquier persona. Y nosotros entonces no debemos de dudar de este poder para ir a estos lugares. Es cierto que es diferente predicar a un musulmán que a un católico, es muy diferente por el contexto no solamente religioso, también cultural y todo eso, pero no debemos dudar del poder del evangelio. Si el Señor Jesús nos dijo de ir a predicar el evangelio a toda criatura, sin importar donde sea, es porque el Señor Jesús sabe que el evangelio puede salvar a cualquier persona a donde es predicado el evangelio. Ahí el problema, si no hay muchos salvos ahí, no es a causa del poder del evangelio, porque es que el evangelio no ha llegado allá. Y no ha llegado allá porque los cristianos no lo han llevado. Las iglesias de hoy no lo han llevado en estos lugares. Estos lugares, como lo hemos visto ahí en rojo, son lugares abandonados, aislados, lugares totalmente olvidados por la iglesia local. Y pues cuando uno sabe que ahí están los musulmanes y todo eso, ¿para qué vamos a ir allá? ¿Para qué vamos allá? Muchas veces cuando hablamos de musulmanes, la gente teme, los mexicanos. Los mexicanos temen a los musulmanes. ¿Y por qué temen a los musulmanes? Porque un pequeño grupo de ellos que se convirtieron en terroristas, solamente un pequeño grupo que ha hecho temblar el mundo, y ya todos ponen a todos los musulmanes en la misma canasta. Y eso es un prejuicio muy malo, muy malo. Mexicanos piensan que niños tienen granadas ahí en sus bolsillos. No sé, mucho ahí predicando en León, saliendo ahí de la predicación, uno me preguntó, ¿es cierto que todos los musulmanes tienen cinturas de bombas ahí? Hermanos, esa es una imagen muy pobre, muy ignorante, y a tal punto que le voy a decir que se van a dar cuenta que es pobre, ignorante, es prejuicio falso. Por ejemplo, en Europa ellos piensan que todos los mexicanos son narcotraficantes. Todos los mexicanos piensan que todos son narcotraficantes y que son peligrosos. Todos los mexicanos son peligrosos. Y para que vea hasta qué punto, hace poco inventaron una palabra allá en Francia, porque hay muchos crímenes, cada vez más hay más crímenes allá en Francia. Están diciendo ahí los periodistas, estamos viviendo en Francia la mexicanización del crimen. La mexicanización del crimen, para que vea la imagen que tiene de México. Ustedes se pueden dar cuenta que es una imagen totalmente falsa,
por un pequeño grupo de narcotraficantes, están poniendo todos en la misma canasta. Es exactamente lo mismo con los musulmanes. Es exactamente lo mismo, por un puño estamos poniendo todos ahí. Y entonces, y aún si fuera así, aún si Dios, de hecho hay terroristas que se han convertido. Hay terroristas, hay testimonio de Khalil, de un terrorista que se convirtió. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios, como nos dice, para toda persona. No importa de dónde es, no importa, es para todo hombre, judío, griego, pobre, rico, blanco, negro, no importa su raza, no importa su religión, no importa su tradición, su cultura, su idioma, no importa su nivel social, no importa en dónde está. La Biblia dice que el poder del Evangelio puede salvar a todo hombre y nosotros debemos de creerlo. Y eso, entonces, cuando nosotros creemos en el poder de Dios, entonces, como le decía, no tenemos la presión ni la preocupación de salvar a las personas, pues que es el Evangelio que lo hace. Ni siquiera tenemos la presión, la preocupación de lo que vamos a decir, porque el Evangelio lo dice todo. Solamente hay que abrirle ahí, leerle, o que la persona lea lo que dice. No hay que inventar cosas. El Evangelio lo dice todo, y tampoco no tenemos la presión y la preocupación de ir a dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque podemos ir en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de salvación para todo hombre. Entonces es un poder salvador, porque salva a cualquier persona, no importa qué tan duro sea su corazón o tan tenebroso sea sus pensamientos o su cerebro, puede salvar a cualquier persona. Y también es un poder de Dios salvador, porque salva solamente mediante la fe. Eso es muy importante, esta parte del Evangelio. Dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nos habla de creer, nos habla de fe, y después lo desarrolla, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el poder del Evangelio es poderoso, porque salva a las personas solamente mediante la fe. No es necesario que las personas hagan algo para ser salvos, y eso es más grande de lo que podemos imaginar. Es tan grande que muchas veces es difícil de creer. Cuando estaba ahí en las Comoras, en uno de estos viajes, le testificaba a un maestro de filosofía, un maestro de filosofía musulmán, y le hablaba de la gracia. Él le hablaba de la gracia y de la fe. Él le decía, nuestro Dios nos da la salvación gratuita solamente por medio de la fe. Eso es la gracia. La gracia es recibir algo gratuito. Y le estaba explicando lo que era la gracia, que es algo gratuito que Dios nos da. Y entonces él me decía, sí, entiendo que Dios no puede dar algo, pero no puedo creer que la persona no tenga nada que hacer para ir al cielo, porque ellos tienen todas sus cosas que hacer para ir al cielo. Ellos no van al cielo por fe, ellos van al cielo porque tienen que hacer varias cosas. Y pues le decía, no, pues el Evangelio no es así, la Biblia no es así, el Dios de la Biblia no es así, nos da gratuitamente, porque si no nos da gratuitamente, entonces ya no es gracia. Ella no es gracia. Y la Biblia nos habla de la gracia, por gracia somos salvos. Y gracia quiere decir no hacer nada, solamente creer por mediante de la fe. Y entonces le estaba otra vez explicando que si hacíamos algo ya no era gracia, sino era obras. Y entonces ya la gracia ya no era la gracia. Y entonces ahí estaba escuchando, y al final dijo, puedo entender la gracia, pero no puedo creer que el hombre no pueda hacer nada para ser salvo. No puedo creer que el hombre pueda ser salvo solamente en creer. Y de ahí no se movió.
de ahí no se movió, no creyó. ¿Por qué? Porque era demasiado grande. Es demasiado grande lo que Dios está haciendo a través del Evangelio. Nos está salvando solamente mediante la fe, solamente creer. Es todo lo que Dios pide. Eso es el poder. Todas las religiones no tienen ningún poder, y por eso que te ponen un montón de cosas que hacer y ni salva a nadie. Pero el Evangelio, de una manera gratuita y solamente mediante la fe, salva a las personas. Y eso es el poder de Dios. Cuando nosotros ahí en nuestros lugares, como compartía, cuando le estamos hablando de esta gracia de Dios, esta gracia de Dios, es ahí donde está sensibilizado. Imagínate si nosotros deberíamos ir a un lugar, en un país o a donde sea, y tendríamos que decirle de creer en Jesús y de hacer otras cosas, de hacer obras para ser salvos. Pues ¿qué haríamos? Estaríamos otra vez predicando otra religión más que hay en este mundo. Pero no, nosotros vamos ahí y le hablamos del Evangelio de la gracia, de la salvación gratuita, la salvación solamente mediante la fe, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación solamente en creer. Y las personas, cuando escuchan eso, sus corazones son sensibilizados, porque es demasiado grande que Dios nos salva sin pedirnos a nosotros de hacer una cosa o de hacer otras cosas. Y eso es el poder que tenemos, hermanos. Este Evangelio lo tenemos en nuestras manos y no podemos guardarlo para nosotros. No podemos, este tesoro inestimable ahí en esta región donde le hemos hablado. ¿Cuánto necesitan de este Evangelio? Si el Evangelio llega allá, el Evangelio los va a salvar. Si no hay salvos allá, es porque el Evangelio no ha llegado. Y no ha llegado porque la iglesia no lo ha llevado. No lo ha llevado. El Evangelio de Dios, el Evangelio es poder de Dios, no solamente porque es poder salvador para todo hombre, poder salvador solamente mediante la fe, pero también es poder transformador. El Evangelio, la Biblia es poder transformador. Ahí en Hebreos capítulo 4, 12, seguramente lo conocen todos de memoria. Hebreos 4, 12. Nos dice: porque la palabra de Dios es viva e eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder también transformador, no solamente salvador. La palabra de Dios no solamente va a salvar la persona, sino también va a transformar la persona. Cuando nosotros creemos en Jesús por medio de la fe, entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera automáticamente, es algo inevitable que Dios hace, nos regenera, resucita nuestro espíritu que estaba muerto a causa de nuestros pecados, y después de esta generación viene un proceso de santificación, con el poder del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios para transformar luego la vida del que creyó, del creyente, para transformar su vida. Y como dice la palabra de Dios, día a día es transformado. ¿Para qué? Para ser semejante a la imagen de Cristo. Y eso es el proceso, el poder de la palabra de Dios que actúa en nuestra vida como creyente y nos va a transformar a la imagen de Cristo. Va a transformar, nos transforma desde el interior hasta nuestro exterior. Transforma nuestras convicciones, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra voluntad para someterla a la voluntad de Dios, transforma nuestros hechos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, transforma todo, porque es el poder transformador. El poder transformador de la Biblia nos quiere transformar al corazón de Cristo, al mismo carácter y el corazón de Cristo. Y cuando nosotros vemos que Cristo tuvo en su corazón, se dejó su trono de gloria para venir por amor, por compasión al hombre perdido que vino en este mundo para poder salvarlos. Eso nos asemeja a esto. Nosotros también debemos de asemejarnos a este amor, a esta compasión de las almas perdidas,
por lo cual Cristo vino a morir. Cristo no solamente vino a morir, sino que cuando estaba aquí en la tierra también deseó la salvación predicando el Evangelio. Y si nosotros nos estamos asemejando al corazón de Cristo, también debemos tener este mismo deseo de Cristo de salvar a las personas y de anunciar el Evangelio. Y toda esta transformación que está obrando en nosotros es el Espíritu Santo que lo hace a través de la palabra de Dios. Hay muchas cosas cuando somos creyentes, hay muchas cosas malas en nuestro corazón, en nuestra mente, y es ahí el poder de la palabra de Dios. Más nos llenamos de la palabra de Dios, más va limpiando nuestro corazón, nuestro pensamiento, porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios, no solamente para salvación, sino también para transformación. Pero para eso pues, hay que leerla. Hermanos, eso es la parte importante del creyente. No es hacer obras, sino hacer lo que Dios está esperando de nosotros. Si queremos que la Biblia actúe en nuestra vida, necesitamos leerla. ¿Por qué? Porque es esta Biblia que nos va a limpiar, purificar de todo pecado. Alguien decía, o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Es uno de los dos. Y depende de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que leerla. La Biblia no es un talismán. Hay algunos que tienen su Biblia en una vitrina como si fuera un talismán, un amuleto que da suerte. La Biblia no da suerte. La Biblia no da suerte. La Biblia sí es poder de Dios, pero cuando la meditamos, cuando la vivimos y cuando la obedecemos. Y eso es muy importante. Es la parte del cristiano, de nosotros, de meditar en la palabra de Dios. No tomarlo como un amuleto, teniéndolo, algunos lo ponen abajo de la almohada para dormir bien, para no tener pesadilla, pero no actúa así la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Cuando la leemos, cuando la dejamos penetrar en nuestro corazón, ella nos va a ayudar, nos va a transformar. Como dice la Biblia, no solamente es para hacernos salvos, también nos santifica y también nos hace sabios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, pero para eso tenemos que leerla. Y muchas veces descuidamos la lectura de la palabra, la meditación y más que todo la obediencia de la palabra de Dios. En una casa había una Biblia que estaba ahí sobre el mueble, que estaba empolvado. Y pues, estaba empolvado porque la mamá o el papá no leía la Biblia, estaba empolvada. Y entonces la niña le pregunta a ella, a sus papás, le dice, ¿este no es el libro de Dios? Y los papás bien orgullosos, sí, hijita, sí, este es el libro de Dios. Entonces la niña le dice, pues si no la leen, ¿por qué no se la regresen a Dios? ¿Se imaginan? Una niña que dice eso a sus padres. Si no lee el libro de Dios, ¿por qué no se la regresa a Dios? Si queremos que el poder de la palabra de Dios actúe en nosotros, nos transforme día a día al carácter, al corazón de Cristo, necesitamos meditarla, vivir la palabra de Dios. En este mes van a aprender muchas cosas sobre esta palabra de Dios, pero nunca olvidar que es poder salvador para todo aquel que cree, y solamente mediante la fe, y que es poder transformador para todo creyente que medita y predica la palabra. Muchas gracias. Qué tremenda verdad, hermanos, una gran verdad que hoy ha sido predicada y recordada, porque honestamente nos hace falta recordar, porque se nos olvida lo que desde el principio hemos escuchado y que otros necesitan ser recordados y ser anunciados. Algunos por más de una vez, otros por primera vez, pero que nunca olvidemos el poder que contiene la palabra de Dios al poder dar el evangelio al mundo entero, a nuestra familia, a nuestro entorno, y recordar, hermanos, de dónde nos sacó el Señor, y que el poder transformador de la Biblia no solamente es para el que viene a Cristo por primera vez, sino la santificación de todos nosotros. Vamos a orar. Padre,
Gracias, Dios, por concedernos la oportunidad de tener una Biblia, Señor, en nuestro idioma, de tener una Biblia, Señor, que podemos no solamente tenerla, pero podemos creerla. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha llenado, Señor, de ese conocimiento. Podemos, Señor, leerla libremente en este país. Gracias por esto. Pero nos acordamos de los hermanos perseguidos alrededor del mundo y también de aquella gente que no tiene acceso a tu palabra. Gracias, Dios, por el precio de sangre que se pagó para que nosotros tengamos esta escritura en nuestras manos y en nuestro idioma. Y gracias, Padre, porque sin importar el lugar del planeta, también podemos obedecer tu palabra. Señor, que este mes sea no solamente un mes de conocimiento, de aprendizaje, que aunque importante, nunca suplirá, Señor, el vasto conocimiento, la obediencia a cada una de las cosas que aprendemos. Padre, obra en este momento, que no vayamos a casa, Señor, sin que en nuestra mente y en nuestro corazón esté la necesidad y aún el deseo de poder aprender tu palabra, conocerla y, por qué no decirlo, Señor, reencontrarnos con ella. Retomar el camino, Señor, de la lectura, de la meditación, del aprendizaje, de la memorización de la Biblia. Padre, ayúdanos para que la vida cotidiana no nos distraiga de algo tan hermoso como es el caminar contigo. Padre, obra en este momento, que cada corazón, Señor, reciba de parte tuya esa necesidad de reconciliación o de mejora o de aumento espiritual en tu palabra. Gracias, Señor, por la gente que trajo la palabra a nuestras vidas un día, y gracias por el siervo tuyo y su esposa que salen, Señor, a otros lugares lejanos para poder, Señor, compartir esta palabra. Nadie viendo, iglesia, nadie está hablando, la música toca, el altar está abierto, hermano. ¿Cuál será la decisión que tendrá que tomar? Algunos hemos descuidado nuestro caminar con Dios en la Biblia. Qué buena manera de poder retomarla en este mes donde vamos a profundizar en este tema. Hoy el predicador nos recordó el Evangelio que transforma, pero también nos recordó que la palabra de Dios y la meditación en ella y la obediencia traerá convicción a nuestras vidas. El altar está abierto, hermano, rodillas se doblan. Quede usted, hermano, hermana, que nuestro corazón sea lo que esté caliente. El día estuvo feo, el día está agotador, pero que nuestro corazón nunca se canse de poder buscar de parte de Dios ese alimento espiritual, esa mejora en nuestro caminar con Dios, y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Tal vez tenemos que retomar el compartir el Evangelio a otras personas. Tal vez tenemos que retomar el abrir nuestros labios. Tal vez lo hemos dejado de hacer, o tal vez nunca nos hemos atrevido a hacerlo. Qué buena manera de poder empezar a hacerlo después de ser animados y enseñados e instruidos en lo que el Evangelio es. Poder de Dios para salvación, al judío primeramente, pero también al griego. Gracias a Dios por su palabra. Estamos todos en una actitud de oración, por favor.
Amado Padre, gracias Señor por concedernos la oportunidad de doblarnos delante de tu presencia para reconocer aquella necesidad, Señor, que en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras vidas existe. Danos la oportunidad, Señor, de poder aprovechar al máximo, no solamente este mes, sino este día y el otro y hasta que tú nos prestes vida, Señor. Gracias por traer tu palabra para nosotros y gracias, Señor, por este tiempo. Entregamos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Tremendo lo que escuchamos y aquello de lo que fuimos recordados. Que Dios nos ayude a poder, obviamente, mantener eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Muy bien, vamos a estar de pies, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Recuerde que hay una taquiza ahorita terminando el culto. No se vaya, hermano, quédese a convivir. Ojalá que los misioneros puedan quedarse también a disfrutar de este alimento. Mañana no hay servicio más que el de jóvenes solamente, y el domingo retomamos nuestra escuela dominical con enfoque al mes de la Biblia. Recuerde, véngase listo, preparado para tener este hermoso tiempo, y ya el domingo estaremos avisando acerca de lo que viene con la noche mexicana y todo es el programa que se nos va a venir, ¿verdad? Entonces, obviamente agradézcale a los misioneros que hoy tuvimos la bendición de que pasaran por aquí y obviamente poder saludarles otra vez. Por obvias razones no es tan fácil verlos seguido, pero que Dios los siga llevando a aquel lugar tan lejano, pero al mismo tiempo tan necesitado. Hermanos, la obra de Dios se puede hacer en todo lugar mientras haya obediencia. Mire este lugar que está prohibido predicar el evangelio, Comorras, pero ellos van y lo hacen porque sí se puede, ¿verdad? Que Dios les dé gracia, protección y que a nosotros nos dé temor de Dios, hermanos, para orar por ellos, aprovechar la libertad que tenemos. ¡Ay! La libertad que tenemos, se me duermen, hermanos, la libertad que tenemos aquí. Porque estás en un país libre. La próxima semana vas a gritar viva México, ¿verdad? O no sé cuándo, pero vas a gritar como ahorita yo. Valora eso, hermano. Valora eso. El hermano pedía oración ahí por protección para los hermanos que van a la iglesia. Aquí llora el Señor que te quiebre la televisión cuando no vienes. No ocupas aquí protección. Cualquier cosa te soltamos los perros y te ayudan. Pero en esos lugares, y damos gracias a Dios por siervos de Dios valientes que allá están, allá el Señor los puso y ellos obedientemente han salido. Hermano, ¿a qué edad llegaron, hermano, allá a Mayot? ¿A qué edad tenía usted? ¿Qué edad tenía cuando llegó a Mayot? 47. ¿Y cuando empezó en la Guyana? 42. 42 años y 47. ¿Quién de aquí anda en los 40? Para que se vaya de una vez. Ajá, ya nadie levantó la mano, ¿verdad? No hay edad, ¿verdad?, para poder servir al Señor. Y no porque el hermano sea mayor, ¿verdad? Está en la edad perfecta. Pero qué hermoso es poder ver a los siervos de Dios que vienen y comparten con nosotros. Hermanos, hay que seguir apoyando la obra misionera. Siga poniendo su ofrenda de amor, siga poniendo su promesa de fe, siga esforzándose, ¿verdad? La coca que no se va a tomar, aunque sí se la toma al último, como quiera alguien se la invita, pero apoye la obra misionera y que podamos a través de la hermana Rebeca mes a mes, que ella les diga, hermano, ahí está el sostén, ahí está el sostén, hermanos, ahí está el sostén. Que Dios nos ayude a poder ser fieles en esta área. Muy bien, vamos a orar y después de la oración somos despedidos para ir no se vaya a casa, si tiene que irse pues lo entendemos, pero si puede quedarse a taquear con los hermanos en Cristo, con los siervos, sería una grande bendición, hermanos. Vamos a orar y después de la oración pues estamos despedidos para también ir a degustar ahí un taquito. Padre, gracias, Señor, por bendecirnos de tal manera que hemos recibido al siervo y a su esposa, Señor, que han tenido, Señor, tomado el tiempo para venir a estar con nosotros y poder ser edificados, Señor, no solamente con tu palabra, también con los testimonios, Señor, de lo que estás haciendo
y de la visión que tienen ellos, Señor, para poder alcanzar un mundo que no conoce de Cristo. Esa ventana famosa 1040, Señor. Padre, perdónanos por lo poco que hacemos. Perdónanos, Señor, por no aprovechar el lugar donde vivimos. Perdónanos, Dios, por en ocasiones avergonzarnos de Cristo al callar, Señor. Pero bendice a este matrimonio y a los miembros de la iglesia, a los cuales ellos pedían protección. Entendemos, Señor, que al congregarse en la iglesia ellos corren riesgos. Gracias, Señor, por darnos testimonios de hombres y mujeres con valor, niños y jóvenes. Te pedimos por ellos, Señor, pero también te pedimos que en nosotros nos ayudes, Señor, a plasmar esto en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos, Señor, tomar medidas, acciones y hacer, Señor, los cambios necesarios con tal, Señor, de glorificar tu nombre. Padre, bendice el alimento que las hermanas han traído, que los hermanos han colaborado, y Padre, que el tiempo de refrigerio y el tiempo de convivencia pueda ser, Señor, edificante unos a otros. Oramos por esto y te pedimos por los hermanos que vienen bajando de la sierra, que los traigas con bien, Señor, que les permitas llegar con bien a casa y que todos, Señor, podamos descansar y mañana reanudar las actividades propias de la vida cristiana. En el nombre de Jesús hemos orado y entregamos este tiempo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la palapa. Ya oramos por la comida.